Estoy verdaderamente fuera de mí porque me tardé en llegar a él, me tardé muchísimo en llegar a él, pero esta semana me eché completo Watchmen, la novela gráfica de Alan Moore. Y no estoy soportando, realmente no estoy soportando, porque vamos, yo tenía el recuerdo, este capítulo evidentemente se va a tratar de analizar la novela, de ver lo que nos plantea y un poco de analizarlo después de décadas de publicada, porque es una novela de los años 80, que se publicó en 12 fascículos que salían cada mes. Entre 1986 y 1987 y analizar un poquito, ¿no? ¿Qué tanto ha envejecido esa historia? ¿Qué tanto han caducado los personajes? O más bien, ¿qué tan vigentes estamos dentro del mundo de Watchmen, dentro del mundo visionario de Alan Moore? Porque yo la verdad estoy muy sorprendido. Yo, a ver, contexto breve, personal. El primer encuentro que tuve con Alan Moore y el único realmente así en forma con una obra gráfica importante fue con From Hell, una novela que les recomiendo muchísimo, que es básicamente una adaptación, un proceso de investigación, porque Alan Moore en esta novela histórica es una novela sobre Jack el Destripador y sobre quién podría haber sido Jack el Destripador. Hay una película muy mediocrona sobre From Hell, que bueno, yo la recuerdo con gusto, porque la vi cuando tenía, no sé, era yo muy chiquito, era un adolescente y me impactó. Pero realmente viendo la novela, pues no tiene nada que hacer absolutamente con la película, que es bastante mala. Ahora, el rollo es esta novela gráfica, ¿no? Que explora de forma muy impactante toda esta era victoriana en donde pues alguien empieza a matar trabajadoras sexuales, nadie sabe quién es. De repente hay una serie de teorías que apuntan a que es alguien relacionado con la familia real. Era la época de la reina Victoria, evidentemente. Toda esta época donde el sexo estaba fetichizado y ahí está esta zona de Whitechapel donde están los barrios bajos de Inglaterra, en fin, de Londres. Entonces, bueno, es una extraordinaria novela. Yo dije, puta madre, qué interesante porque, digamos, la idea de convertir las novelas gráficas en un arte fundamental, en algo verdaderamente, entre comillas, de adultos, me parece interesante y lógico sobre todo, porque claro, la gente, los seres humanos, si ustedes se acuerdan, las novelas gráficas o más bien los cómics, ¿no? En su faceta de cómic, empiezan a principios del siglo XX, en los años 30, en los años 40 empiezan a tener ya su auge con los detective comics, ¿no? La época, el cine noir de alguna manera, este cine de detectives, trajo de la mano a Batman, por ejemplo, ¿no? DC es Detective Comics, ¿no? Eran cómics o historias de detectives que tenían que resolver algún tipo de misterio y claro, Batman es un detective, es básicamente un personaje extraído de los códigos del cine noir, es un personaje que sale precisamente de todas estas películas y narraciones y paperbacks que pues hablaban de misterios sin resolver, de asesinatos, de maleantes, etc. Y entonces, claro, la única diferencia de Batman con los detectives pues era la máscara, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Ahora, lo interesante del asunto es que estos cuentitos, estos cómics para niños y para adolescentes, que, vamos, ustedes me podrán decir lo que ustedes quieran del arte detrás de los cómics, de toda esta fuerza narrativa centrada en las imágenes, que me parece interesantísima. Pero lo cierto es que en esa época nadie pensaba que los cómics fueran arte, nadie hacía esos cómics para pasar a la historia de la literatura y nadie estaba interesado en ningún adulto, ¿no? De hecho, se veía mal que los adultos leyeran cómics, que no se llamaban en ese entonces, no había la concepción de novela gráfica ni siquiera existía. Ahora, el rollo es esta manifestación gráfica de historias acompañadas de viñetas, de historias muy centradas en lo visual, muy centradas en héroes enmascarados, pues claro, dan lugar a una generación. Y la generación de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que crece con estos cómics, que crece con Superman, que crece con Batman, en algún momento se vuelven adultos. Y esos adultos dicen, cabrón, todo mundo desdeña lo que a mí me gustaba de niño, pero en realidad yo aprendí un montón de moral, aprendí un montón del deber ser, del patriotismo, de lo que significa la justicia, de lo que implica estar comprometido con el mundo, de lo que es la criminalidad, de lo que es... Y mi set moral, ¿no? Sí, lo saqué de mis padres, pero también lo saqué de Batman, por decirlo de alguna forma, ¿no? O de Superman, ¿no? Y la Liga de la Justicia y todo este rollo, el sentimiento, sobre todo patriótico, porque realmente los superhéroes crecen, ¿no? Se arraigan y sobre todo explotan de manera muy interesante y muy fuerte cuando viene la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, toda esta idea, ¿no?
de los cómics como algo serio, pues surge de esos niños que crecen, se vuelven artistas y dicen, cabrón, ¿por qué no podemos llevar esto a un nuevo nivel? Ahora, dentro de todo ese parámetro, dentro de todo ese grupo de artistas que empezaron a hacer cómics, que ya habían crecido con los cómics y que esos cómics los educan y que luego cumplen 20, 25 años, 30 y empiezan a escribir sus propias historias, a desarrollar a sus personajes, a complejizar a los superhéroes que les habían dado ese entretenimiento de jóvenes, viene Alan Moore. Y Alan Moore es un personaje bien interesante porque junto con algunas cosas de Batman, que era un poco el superhéroe más solemne, pero realmente Alan Moore es el que da el pistoletazo de salida para la novela gráfica como algo ya verdaderamente serio y sobre todo verdaderamente intelectual. Un ejercicio intelectual complejo que de repente, pues a lo mejor ya no está diseñado para los niños. Si ustedes ven Watchmen, yo me acuerdo haber visto la película de Watchmen, pues de joven, la recuerdo como recuerdo cualquier película de superhéroes, realmente sin mayor trascendencia. Y ahora que volví a leer la novela, o más bien ahora que la leí por primera vez porque no la había leído, y que me encuentro con este tomo en donde hay unos conflictos políticos cabrones en Afganistán, porque supuestamente los rusos quieren tomar Afganistán, porque había una especie de guerra fría centrada en la idea de que existe un superhombre que puede destruirlo todo y entonces ya nadie se mete con nadie, pero esa guerra fría está cada vez más al límite y entonces los rusos tratan de tomar Afganistán y bueno, hay un montón de conflictos políticos y hay un montón de conflictos morales y luego de repente la trama se va fragmentando en una serie de historias de origen muy complicadas. Entonces yo leyendo eso decía, puta madre, evidentemente, a mí me está costando trabajo de entrada llevar en la mente todos estos superhéroes que pues de alguna manera no estaban en el imaginario popular, ¿no? Porque ahorita les cuento un poco la historia de cómo surge esta novela, pero definitivamente esta lectura no es una lectura para niños, ¿no? O sea, evidentemente darle una novela gráfica a un niño de 12 años que no sabe qué es Afganistán, ¿no? O sea, que no tiene idea de los conflictos políticos, que no tiene idea de las tensiones que hubo con Richard Nixon, que hubo en la Guerra Fría, que si no sabe lo que es Vietnam. O sea, requieres de entrada una base, pues no muy sólida, pero sí una base adulta de conflictos políticos que te permita llevar, digamos, el hilo de esa narrativa a fondo, porque claro, bueno, lo puedes llevar aunque no sepas qué es Afganistán y dices, bueno, debe ser una guerra. Y claro, en el contexto político, pues Rusia debe ser un país y bueno, lo puedes llevar desde la ignorancia total y medianamente disfrutar la novela, pero el alcance moral y político de la novela es muy complicado y claro, es muy adulto. Entonces eso me sorprende de entrada. Digo, puta madre. Al igual que From Hell, pero From Hell era una cosa como más contenida porque pues es un punto muy claro y hay una serie de personajes y te están narrando el hecho histórico. Entonces es como mucho más contenido. Pero aquí son 12 tomos, ¿no? De una ambición no solamente técnica, porque los detalles de cada viñeta tiene, ahorita le voy a pedir a mi productor que nos ponga aquí imágenes, pero cada viñeta tiene una composición, ¿no? En las paredes hay grafitis pintados con cosas que tienen que ver con la historia. En el puesto de periódicos hay cuentos que tienen que ver con la historia. Hay propaganda. O sea, el desarrollo narrativo de todo esto es bestial. Y es culpa de Dave Gibbons, sí, que es el dibujante, el ilustrador, pero sobre todo de Alan Moore. Porque si ustedes ven el guión que dio origen a Watchmen, es una de las cosas más detalladas que yo he visto en mi vida. O sea, Alan Moore no dibujaba, ¿no? Tenía una colaboración, tenía amigos dibujantes, Dave Gibbons creo que también es el de From Hell. Entonces colaboraba con ellos, le decía, pero el guión que les daba era un guión en donde se describía con una minuciosidad todo lo que tenía que salir en la puta página. Pero todo. Entonces, claro, el ilustrador sí, evidentemente tiene cierta flexibilidad al plantear a los personajes, los colores, cómo vamos a hacerle. Pero realmente aquí en este tipo de novelas, pues sí, la mente de Alan Moore es un poco el centro de todo, ¿no? El dibujante aquí es como una especie de herramienta, ¿no? Muy cabrona, porque dibujar eso debe ser una locura, es un trabajo verdaderamente bestial. Pero lo interesante del asunto es lo meticuloso que es la meticulosidad con la que se plantea, digamos, la estructura de esta novela. Ahora, me parece sorprendente también la idea de que es una novela en donde todos los superhéroes que aparecen en ella no se recuperan jamás. Alan Moore quería usar parte del catálogo de DC para hacer una historia adulta de superhéroes y decir, vamos a usar estos superhéroes que tenemos en el catálogo
Pero claro, como les cuenta, les pichea la idea de la novela a los de DC dicen, cabrón, pero no podemos meter superhéroes conocidos a esto porque vas a desvivir a la mitad y luego vas a mandarlos a unos arcos narrativos que no podemos nosotros cerrar por fuera, entonces no los vamos a poder reutilizar. Entonces, ¿qué te parece si te inventas a todos los superhéroes de esta novela? Y el cabrón de Alan Moore dijo, pues órale. Entonces, lo que tiene uno entre manos cuando tienes estos 12 capítulos que ya los editan en un libro gordito, son 12 capítulos como de entre 29 y 34 páginas cada capítulo, que al final además luego trae una serie de documentos y de artículos. Cada capítulo cierra, de hecho, con un documento. Por ejemplo, en los primeros capítulos que te están presentando a los superhéroes porque no tienes ni puta idea de quiénes son, porque jamás los has visto en tu vida y nunca los vas a volver a ver en otra novela. Te los presentan y entonces dicen, el superhéroe fulano de tal que ya se retiró, Night Owl, escribió una biografía en donde contaba un poco su vida y tal. Entonces vas un poco entrando en los personajes y luego cierra el capítulo y el cabrón de Alan Moore te planta ahí 3 cuartillas completas de la biografía de este cabrón. Sin dibujitos ni nada, o sea, letra. Entonces te tienes que echar ahí la biografía, parte de la biografía escrita con la intención de Night Owl, con la caligrafía de Night Owl, con la forma de hablar de Night Owl. Y luego te mete un artículo de una revista de ultraderecha que está hablando de los superhéroes y te lo chutas completo para tener todo el contexto. Es una cosa muy impresionante. Verdaderamente muy impresionante. Ahora, en lo que sí quedé yo, en donde sí quedé yo enloquecido, es en la forma en la que critica y prefigura los gobiernos occidentales de antes y de ahora. Es brutal. Y esto tiene mucho sentido porque la figura de Alan Moore, porque me puse a investigar, dije, este cabrón, qué personaje tan interesante. Y a la hora que le pregunto al internet, ¿cuál es el patrimonio neto de Alan Moore? Y me dice, el internet me responde, el patrimonio neto de Alan Moore son $3 millones. Y yo dije, no mames, $3 millones. O sea, el autor de Watchmen, el autor de From Hell, el autor de Before Vendetta, el autor de todas estas novelas gráficas que no solamente se han quedado, porque todas ellas tienen adaptaciones cinematográficas, todas. O sea, penetraron tan intensamente la cultura pop que todas son adaptaciones cinematográficas. O sea, las 3 que acabo de mencionar tienen adaptación, ¿no? Before Vendetta, yo no sé cuánto dinero hizo, pero esa pinche película forró a todos los involucrados. Watchmen también, una película que costó centenares de millones de dólares. O sea, son películas muy pesadas. Tal vez la más contenida sea From Hell, pero aún así, cualquier venta de derechos de autor del escritor asociado a la película de Watchmen, mínimo te imaginas que se llevaría unos cuantos millones de dólares. Es el blueprint, es el plano detrás de la película. Y digo, no puede ser, no tiene sentido, está mal el internet, está equivocado el internet. Dije, no, a ver, esto me lo dijo mal porque seguramente buscó mal. Entonces ya me pongo a googlear más en forma y me doy cuenta que en efecto Alan Moore vale solamente $3 millones, que para mí ya quisiera yo tener $3 millones, pero Alan Moore solamente vale $3 millones porque ese güey ha estado en contra totalmente siempre de sus adaptaciones cinematográficas y de lucrar con su obra. Suena ridículo, no, bueno, pero sí, ¿cómo no va a querer lucrar con su obra si tiene $3 millones? Bueno, sí, pero podría tener 1000 veces más, ¿no? O sea, 1000 veces más. ¿Cuánto tiene J.K. Rowling? Bueno, ya sé que no es el mismo nivel, volumen de ventas, pero ¿cuánto se embolsó J.K. Rowling de las adaptaciones de Harry Potter? O sea, ¿cuánto se embolsa alguien que hace la historia, el guión, lo que está detrás de una película? Sobre todo a sabiendas de que va a ser un éxito, porque un guionista independiente que de repente su película pega en el mundo y dices, bueno, pues nadie lo podía haber anticipado y le pagamos $100,000 por el guión, pero pues ya se chingó. Pero en el caso de Watchmen era una de las novelas más celebradas de la historia y 3 décadas después hacen la película o 2 décadas después hacen la película, pues evidentemente iba a ser un hitazo. Y no quiso un solo centavo de esas obras para desvincularse, para que nadie dijera, claro, es que Alan Moore dio su beneplácito para que se hiciera esta película, o Alan Moore estuvo detrás del guión. Ese güey
consideraba al arte gráfico de los cómics como la única manera posible de representar lo que él estaba tratando de representar. Entonces, cualquier idea de, mira, viene Zack Snyder a hacer esta película, no te late, no me pongan, no me avisen, no quiero saber, yo estoy escribiendo mis cosas, yo lo único que quiero es que no me estén chingando y que me dejen escribir. Y eso me parece ya de entrada un manifiesto muy fuerte. Sobre todo en esta época, ¿no? En donde todos queremos ser famosos, donde todo el mundo quiere estar forrado en millones de dólares. Le preguntas a un niño de 10 años qué quiere y lo que te dice es dinero. No. O sea, es muy cabrón. La mentalidad que tenemos ahora mismo es muy fuerte. Y claro, esto no es nuevo. En los 80s también era más o menos igual, en los 90s igual. Rechazar Watchmen. Si tú escribes Watchmen y rechazas todo lo que te va a dar la película de Zack Snyder, estás loco, ¿no? Este cabrón está enfermo, está loco, ¿qué le pasa? Entonces, el tipo lo que quiere es escribir, que lo dejen en paz y vivir una vida modesta. Y por eso la película, más bien por eso la novela es lo que es. Porque es una de las críticas más chingonas que yo he leído a la forma en la que operan los gobiernos occidentales. Si no la han leído, brevísimo resumen, nada más así, pero en 30 segundos. Es la historia de una serie de superhéroes que están en los 40, son exitosos. Eventualmente Estados Unidos prohíbe a los superhéroes porque hay un desbalance ahí que dicen no queremos tener vigilantes en las calles. Los superhéroes no existen, de hecho, porque no tienen superpoderes, son solamente como vigilantes. Esta idea de un hombre con una malla que está soltando chingadazos a los criminales. Evidentemente tienen un montón de problemas. Desbandan a estos hombres que se llaman los Minutemen. 15, 20 años después surgen los Watchmen. Ahora, la diferencia de los Watchmen es que estos superhéroes, ¿no? Estos héroes, son todos otra vez vigilantes, algunos de ellos egresados de los Minutemen, como el comediante, pero tienen la gran diferencia de que hay un ser atómico que es el Doctor Manhattan. Ahora, este hombre que es el único que tiene superpoderes, que es presa de un accidente nuclear, ¿no? Se mete en una especie de descompresor nuclear que lo fragmenta, pero luego él es capaz de volverse a ensamblar porque su padre era relojero y de alguna manera es un tipo muy brillante, es un científico además. Entonces se vuelve a ensamblar a sí mismo y tiene el superpoder de ver el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Y estar en el espacio-tiempo viéndolo como un continuo, no como algo que está allá adelante o atrás, sino todo el tiempo está experimentando presente, pasado y futuro. Entonces, ese es el elemento de ciencia ficción. Y luego los otros son los elementos de lo terrenal en la visión del mundo, ¿no? Entonces tienes a uno que es una especie de animal, que es el comediante, que es un sádico, ¿no? Que es un tipo tremendamente sádico, que está en contacto con su humanidad todo el tiempo, que sabe perfectamente lo que son los seres humanos, la mierda que somos los seres humanos. Es un tipo hiperviolento, salvaje, racista, clasista, homicida. Hay unas escenas fuertísimas en el cómic donde se escabecha, hay una mujer embarazada de él que estaba y abusa además de una de las superhéroes de los Minutemen. Después te enteras que es el papá de una en fin. Y luego tienes a las otras piezas del rompecabezas, y es de manera, lo arma tan bien Alan Moore, porque el gobierno, ¿no? Que es una entidad que Alan Moore describe como fascista, ¿no? O sea, el gobierno es el control. Entonces, los gobiernos del mundo son el control, ¿no? Y claro, está la pregunta, ¿quién demonios controla al control? Cuando el control se establece, cuando tienes tú un gobierno, ¿quién demonios controla a ese gobierno? Y la novela se pregunta todas estas cosas a través de las figuras de estos héroes enmascarados, que ponen de relieve los errores y los horrores de cada uno de los gobiernos de los que forman parte o de los que están en contra. Porque tienes, por ejemplo, a Rorschach, que es el que narra un poco la historia, que es un hombre que usa una máscara, que es una de estas manchas que se parten a la mitad, ¿no? O sea, tú vacías tintas, este test de qué es lo que ves, con qué estás obsesionado. Y el test de Rorschach, pues es el test de vacío una mancha de tinta en una hoja, la doblo a la mitad y salen cosas simétricas, y entonces se la pones al paciente y el paciente te dice: estoy viendo a mi papá golpear a mi mamá o a mi novio saltando al vacío. Y entonces, claro, proyectas a través de tu inconsciente un significado en esa mancha que no tiene un significado previo.
¿no? Entonces Rorschach es un tipo que es un fascista, ¿no? Entonces, es un fascista, es un tipo de ultraderecha, es un tipo que todo piensa que el mundo está corrupto todo el tiempo, es un tipo totalmente incongruente, es un tipo que le tiene miedo al sexo, es la definición del fascista, ¿no? Y es un poco el narrador de la novela. Le tiene miedo a todo y combate todo, porque se siente miserable, se siente pequeño, su madre era una trabajadora sexual y él desarrolla como estos complejos terribles en contra del sexo y luego eventualmente, ¿no? Pues va desarrollando esta personalidad muy violenta, muy agresiva, en donde todos están mal menos él y donde la sociedad merece ser salvada a través de una posición que es o blanco o negro. Por eso es Rorschach, ¿no? Es lo maniqueo, es o estás bien o estás mal y yo decido que está bien y que está mal. Entonces es el fascismo, ¿no? Ese es el fascismo encarnado. Y luego tienes al salvaje, que es el comediante, que es el primero que muere, donde se acordarán de la escena de la película donde sale volando. Lo mismo sucede en el cómic. Y es el salvaje del equipo. Le dicen que es un nazi, pero en realidad no es un nazi. Es un hombre totalmente libre, que acepta absolutamente toda la brutalidad del mundo y que tiene cero restricciones morales. Y luego tienes el arma nuclear, que es el Doctor Manhattan. Y es bien interesante cómo el gobierno se deshace de todos los superhéroes, porque dice, no, esto es bueno, menos del arma nuclear y menos del amoral. Porque el fascismo, ¿no? Que no es el personaje del comediante, pero el fascismo requiere la amoralidad de personajes como el comediante para perdurar. Entonces es muy interesante cómo va moldeándonos esta idea del gobierno de Nixon, porque claro, es ficción especulativa, que es este tipo de ciencia ficción en donde alguien se imagina qué hubiera pasado si. Y en este caso, el qué hubiera pasado si es el Doctor Manhattan. ¿Qué hubiera pasado si previo a la guerra de Vietnam alguien tiene un accidente, ¿no? Y entonces se vuelve un hombre, una especie de dios, ¿no? Que puede desmadrarte con un toque, que puede desarmar un tanque solamente con verlo, que puede desintegrarte con un... Y claro, como este dios es estadounidense, pues lo que sucede es que Estados Unidos gana Vietnam, ¿no? Y que Richard Nixon se reelige 6 veces. Porque tiene el apoyo de este hombre, de esta arma perfecta, de esta especie de dios, ¿no? Hay un momento muy impactante en donde un analista político dentro del cómic publica un escrito y habla de cómo, digamos, el primer superhéroe, el primer verdadero superhéroe es estadounidense. Y entonces el hombre lo entrevistan y dice, no, yo no dije que el primer superhéroe de la historia es estadounidense, me misquotearon, están diciendo cosas que yo no dije. Yo lo que dije es que Dios era estadounidense y que Dios había llegado y era estadounidense. Y luego dice, si ustedes piensan que eso es de locos, ¿no? Si ustedes piensan que eso es aterrador, pues están en lo correcto. Y el problema es ese, que claro, cuando dependes de ese Dios, ¿no? Dependes de la voluntad y de la misericordia de ese Dios, que es una especie de ente total. Y lo lindo de todo esto es que esa crítica al gobierno, ¿no? O sea, Alan Moore logra algo que siempre me ha parecido bien chingón, que el arte de repente funciona como una especie de caballo de Troya. Entonces el cómic se vende muchísimo, el cómic funciona muy bien, pero es un cómic que te está diciendo que el gobierno de Estados Unidos es un gobierno totalmente fascista, que lo que le interesa al fascismo es perdurar a través de la brutalidad, ¿no? De la gente amoral, que todos los superhéroes que Alan Moore y sus amigos idolatraban de pequeños en el fondo tienen un gran componente de fascismo, porque ellos son los que deciden qué es lo que está bien y qué es lo que está mal por encima de la ley, ¿no? O sea, si pensamos un poco, los superhéroes siempre están por encima de la ley, ¿no? Nunca van a hacer un juicio ni van a seguir los procedimientos para atrapar a alguien. Esos güeyes llegan en su nave volando, se le parten la madre al malo. Su juicio es total, ¿no? Entonces, lo chingón de Alan Moore es que se anima a poner en tela de juicio a los superhéroes que él tanto había disfrutado de niño y a los superhéroes que tenemos todos tan perfectamente idolatrados como estos epítomes del bien. Porque en la novela de Watchmen, el bien no es una sola cosa, no es inamovible. Y un poco el cierre, que es lo que traiciona a la película, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan de la película, en la película
Digamos, hay un personaje que se llama Ozymandias, que es uno de los sobrenombres del faraón Ramsés II, creo. Porque idolatra muchísimo a Alejandro Magno y a los egipcios. Y entonces él lo que quiere es poner al mundo en paz. Dice, yo voy a ser como Alejandro Magno, ¿no? Es un personaje, el hombre más inteligente del mundo, supuestamente, que lo que dice es, quiero poner en orden al mundo, quiero que deje de haber guerras, quiero que dejen de pelearse todos, pero va a ser bajo mis términos. Y en la película lo que hace es generar, en la película y en la novela, genera un enemigo en común. Un enemigo falso en común. En la película es el Doctor Manhattan, pero en la novela es aún más desquiciante, porque en la novela lo que hace es contratar a escritores de ciencia ficción, a genetistas, a médicos, y lo que hace es mandarlos a una isla remota donde hacen la ingeniería de una especie de cefalópodo telequinético que, el plan es teletransportarlo a Nueva York para que mate a 3 millones de personas y el mundo piense que hay una amenaza alienígena que no existe y al unirse en contra de esa amenaza alienígena, interrumpir la posible guerra nuclear y pacificar a todo el mundo, ¿no? Pero para lograrlo tienen que morir 3 millones de personas. Y un poco el rollo es el costo de la justicia y el costo de la paz. Y claro, no solamente es una reflexión ya sobre los gobiernos o sobre nuestra forma de ser, sobre nuestro maniqueísmo, sino también sobre lo que ha costado que la humanidad esté donde esté. Que es un momento muy fuerte. Hay de hecho un cómic que intercala porque hay una especie de narración, porque hay un chico que está leyendo también un cómic y entonces hay una onda meta en donde de repente estamos leyendo el cómic ese que es junto con un chico anónimo y es una historia de cómo un hombre logra hacer una balsa de cadáveres para llegar a una meta que no les quiero spoiler. Pero la metáfora de todo eso es muy dura porque la humanidad ha construido su éxito y su porvenir y todo lo que es en una balsa de cadáveres humanos, ¿no? Hemos decidido sacrificar miles y millones de personas en función de una paz, ¿no? La guerra por la paz, el concepto de la guerra por la paz es una puta locura, pero es lo más común del mundo. ¿Qué fue Hiroshima, no? Cuando desembarca MacArthur ahí en Japón y cuando toman el control los gringos, claro, lo que pasa es que los gringos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Pero si no hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ahorita tendríamos el día de la infamia, que es el día de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, fueron días distintos, pero las 2 bombas, ¿no? Sería el momento de civiles. Estamos quejándonos ahorita de Gaza. That happened before. O sea, eso ya pasó. Y nadie le dice nada a los gringos, pues porque son los que ganaron. Pero esa mierda es como, vamos, así de, bueno, ya es una población civil, no hay nada ahí. Es para medirnos lo cabrones que somos y para que estos güeyes claudiquen. Y claro, un poco la visión de Estados Unidos era, si no tiramos esa bomba y matamos a estos cientos de miles de personas inocentes, civiles, no militares, si no hacemos ese crimen, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que entrar a Japón por tierra y la conquista de Japón nos va a involucrar muchos más muertos de nuestro lado y muchos más muertos del otro lado. Entonces la solución más humana era evaporar 2 ciudades. La apuesta de evaporar 2 ciudades. Y eso es precisamente el cierre de Watchmen, que es muy impactante, ¿no? Porque lo cumple. O sea, el plan es un plan, es una novela muy cabrona porque el villano gana, ¿no? O sea, el villano impone su régimen. El villano decide y el villano ejecuta y luego impone el silencio en aquellos que lo vieron, que saben la realidad, pero que se dan cuenta que si hablan, la realidad se fragmenta y vuelve otra vez la guerra. Entonces, la idea de la humanidad construida en una balsa de cadáveres, ¿no? Es un concepto que a mí verdaderamente me alucina muchísimo. Entonces, bueno, solamente quería compartirles todo lo que vi en esta novela que me parece alucinante. Es una obra maestra de storytelling, es una obra maestra en generación de imágenes visuales, una obra maestra de complejidades muy cabronas en términos de ciencia ficción, la forma en la que el Doctor Manhattan narra su historia, la forma en la que está totalmente desconectado de la humanidad, porque como puede ver el futuro,
ya nada le importa. Es como, sí, ya sé que tú me vas a dejar, ¿no? Es un hombre que tiene deseos sexuales, a pesar de que es Dios, y está con su novia y sabe que lo va a dejar y aún así sigue, ¿no? Dice, bueno, esto ya está prefigurado, ya esto va a ocurrir, ¿no? Y claro, es la idea, porque muchas veces pensamos en los superhéroes como algo cercano, y no hay nada menos cercano a lo humano que lo superheroico, ¿no? Por eso la imagen de que Dios y nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios se pone en duda con esto, ¿no? Porque si eres un ser humano, si eres un ser omnipotente, capaz de crear, destruir, mover, orquestar absolutamente todo el universo, plantarnos aquí, darnos un propósito, ver cómo nos movemos como hormiguitas, lo menos que vas a tener es admiración por esa creación. O sea, lo menos que vas a tener. Tienes un desdén, porque claro, te parece inconsecuente, ¿no? Es como de... Y si Dios es como nosotros, ¿no? Tiene ese sentimiento de inconsecuencia. Porque nosotros lo tenemos. Cuando creamos algo, nos parece maravilloso a los 2 segundos y luego después de un mes ya dices, puta madre, ¿ahora qué sigue? ¿No? Ya esto ya me dio hueva. Entonces es muy importante y muy interesante, o no importante, pero es muy interesante cómo todos estos temas se tejen de forma verdaderamente brillante en esta novela que nos habla del sentido personal, del éxito, de los horrores de la guerra, de los horrores de los seres humanos, de los sistemas que hemos construido y de lo que implicaría, ¿no?, esa fantasía de convertirnos en superhumanos cuando todos los demás son humanos, que básicamente es quedarse eternamente solo. Entonces les mando un abrazo enorme. Pidan, por favor, la novela de Watchmen. Alan Moore no necesita que le haga promoción, evidentemente, pero yo me tardé siglos en llegar a ella y estoy profundamente impresionado. Si no la han leído, dénsela. Es inmune al spoiler. No me salen ahorita como, ay, no, ya nos spoileaste. Who cares? En realidad lo que importa es el viaje, los conceptos que se plasman en cada viñeta y lo impresionante que es el trabajo de que cada una de esas viñetas tiene textos verdaderamente inolvidables, construidos a través de una prosa que me parece fantástica y que creo que merece volver a leerse. Si ustedes no lo han leído o si solamente vieron la película como yo, que pues yo ya me sabía de qué iba la historia, ¿no? Es como si, ya vi la película, ¿para qué lo voy a leer? No. Véanlo, léanlo, cómprenlo, léanlo como puedan, pero en serio, enfréntense esta lectura porque es una de las cosas más chingonas que van a leer este año. Y además está, por si les requieren credenciales de algún tipo, es la única novela gráfica que está en la lista de las 100 mejores novelas del siglo XX según la revista Time, que bueno, pues es una encuesta que se hizo a lo largo con muchos críticos y con muchos autores y que dieron 100 novelas. Y es la única novela gráfica que está, creo que en el lugar 60 y algo, 50 y algo. Está a la mitad de la lista, la única novela gráfica que entró y con todo el derecho del mundo. Les mando un abrazo enorme, nos vemos la próxima semana. Adiós.